Buenos días, a 14 de noviembre de 2024. Esta finca es la primera vez que estoy. Hablé con el dueño este verano para meter la porbería en la poda este invierno y ya han cogido la aceituna para aceite temprano, así que ya estoy por aquí. Es un 5x8, o sea, la calle ancha es esta que va de arriba abajo, y la calle estrecha esta de aquí. No sé cuántos años tiene, son picual. Y es picual de un pie, esto es provincia de Jaén. Y hay bastantes problemillas en la poda que están dando problemas, valga la redundancia. Y para eso, para lo que me ha llamado el dueño, porque está viendo que la finca está dando problemas que no debería darlo. Os pongo en contexto, pues son olivos de un pie, la finca está ecológica, pero además con pocos cuidados, y como veis, los troncos pues están ya, y la planta en general está bastante envejecida, veis que están bastante negros, tienen poco vigor, veis que echan pocas varetas, de cuidado han ido justitos, veis que tienen líquenes, así que todas estas también hay que tener estas cosas en cuenta en la poda, porque son olivos, como se puede ver, que tiene poco vigor. Me comenta que han tenido una media cosecha. Vale, y aunque estamos en una zona eminentemente olivarera, pues el olivo de un pie como tal, pues este modelo de olivo de un pie, pues no ha existido aquí nunca, pues lleva 30, 40 años. Cuando había olivo de un pie, aquí ha sido por el proceso de formarlo, ha sido el siguiente: se ha hecho un hoyo de toda la vida, se han puesto estacas, se ha creado un olivo de varias estacas, y una de las patas, la más derecha, se fraileaba, y después pues se iba dejando esa pata, si interesaba dejar un olivo de un pie. Ya dependiendo del vigor de la tierra, pues se dejaba un pie, 2 pies, 3 pies. ¿Qué pasa? Que ahora se considera que cada brazo se le da el mismo trato que si fuera un pie, y ese es el error. Pues y a la hora de cortar, pues es el error más grave que me veo yo en zonas típicamente olivareras, como es de aquí de Andalucía, que los olivos han sido de varios pies, y cuando se ha tenido olivo de un pie se ha hecho a base de afrailar o atajar, como decimos en Córdoba, atajar el pie más derecho, y eso en olivos de un pie de vivero con la cruz formada a su altura, 1 metro, pues no se forma así. Así que ese es el problema más importante que me encuentro. Luego también en la zona de picual hay mucha costumbre de quitar todas las varetas por dentro, aunque hay aquí algunas varetas, porque ya en verano, cuando hablé con el dueño, le dije que no quitara las varetas. Mirad cómo están los pechos, esto se le llama pecho, el lomo de la rama, quemado de haber quitado o sea, de haber quitado rutinariamente todas las varetas que había durante años. Pues son errores. Esa es la causa de por qué en estas zonas, principalmente Jaén, los troncos están muertos por dentro, están cañeados. La gente aquí dice que es porque son troncos viejos, pero nada más lejos de la realidad. Se debe a que se han matado las corrientes por dentro. Mirad, también la poda que se ha hecho ha sido clásicamente para maquinitas, o sea, para recoger con maquinitas. Se han dejado olivos chaparrados y se han hecho bastantes descopes. Descope es quitarle la guía a una rama. Si eso se hace, un descope en un olivo que se coge con maquinitas, pues no hay tampoco mayor problema. El problema es cuando viene, ¿veis? El descope es mortal, está ahí, porque tiene uno aquí, o sea, se le quitó la cola y ese descope de ahí. Ahora, ¿qué ha pasado? Se ha quedado una rama con mucho palo y mirad que tenía poca hoja. Pues estará por ahí, no sé dónde está. Pues el vibro pues ha cogido y la ha hecho mixto. Pues es un problema muy importante que estamos viendo cuando se está podando, como si se estuviera podando con maquinitas. Se hacen unos descopes muy agresivos y las ramas sufren muchísimo. Ya digo, yo también estoy haciendo descopes, ahora voy a enseñar lo que estoy haciendo, pero ni mucho menos se le hace con esa agresividad. Voy a buscar algunos ejemplos más. Mirad, por ejemplo, este es lo que os quiero decir. A un brazo se le ha hecho una cabeza, se ha dejado el brazo pues casi un poco menos de 1 metro. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a que no brote, y el miedo está bien. El miedo está bien porque aunque ahí no brota, mirad que no hay ni yemeros, ni hay corriente, ni nada. Se hace como si fuera un fraile, y ahora ¿qué pasa? Que lo que brota, como no tiene sitio, pensamos que cuando hacemos un fraile, entre pata y pata hay más de 1 metro de distancia, pues se crían buenas ramas. Si ahora hacemos un fraile, por así decirlo, una rama, y la rama está a 40 centímetros de otra, pues le va a dar sombra y lo que se va a criar no sirve, ¿veis? Lo que ha criado se ha tirado al suelo y no sirve. Y luego además estos tocones, el vibro lo hace polvo generalmente. Bueno, pues a ver si veo. Mira, aquí por ejemplo, otro tocón. Pues veis que la rama pues vibra bastante. ¿Y por qué? Porque está pelona. Mira, la vibración se reparte por calibre y por ángulo de la rama.
ese tocón pues tendrá unos 10 centímetros de diámetro y se va a llevar la vibración que le corresponde a 10 centímetros de diámetro, o sea, repartiéndolo con las otras dos, o sea, con las tres ramas. Si ahora hay aquí el ramón que le corresponde a una rama de 2 centímetros de diámetro, una rama de 2 centímetros de diámetro se lleva la vibración de 10, así que lo pela. Por eso que estas ramas así crías en tocón no sirven nunca. En zonas de al Alto Guadalquivir de Córdoba, a mí me han comentado que en olivos que se vibran no se pueden hacer cabezas, así que no se pueden renovar, pero porque se concibe que la única forma de renovar es siendo una cabeza, porque como siempre se ha hecho así, imaginaros que estuviera la tierra aquí. Esta es la forma en la que se ha renovado en el Alto Guadalquivir, en muchas zonas de Córdoba en toda la vida. El pie más derecho se le ha hecho un fraile y después a las otras patas también. Pero es que estos son olivos de un pie, aquí no se puede hacer un fraile. Pues claro, la experiencia de las personas que cuando ven que entra un vibro, pues a este tipo de olivos le hace daño, no se puede renovar, es que no se renueva así. Hacer fraile a cabeza en un pie es una forma de renovar, pero es una de tantas formas de renovar. No es la única forma de renovar, ni muchísimo menos. Por eso que ese problema me lo he encontrado. Así que no siempre el decir que sea una zona olivarera supone una ventaja, porque muchas veces la experiencia hace que se detenga, digamos, por así decirlo, la capacidad de innovación por ser del campo de toda la vida y nos quedamos atascados. Más o menos esta sería la forma de renovar más conveniente en olivo de un pie. Mirad que aquí no hay ningún corte. Ahí hay un corte que se hizo antiguo, se redució, o sea, se quitó una rama que está ahí en medio para dar sitio a los dos brazos. Luego esta rama tiene dos cortes, hay uno y hay otro para hacerle sitio a esta, y esta rama pues está más o menos bien. Más o menos bien. Pues esta es la forma de renovar. Hay que jugar con las varetas que haya y criarlas. Y os voy a enseñar algunos de los que yo tengo hecho. Lo voy a parar. Bien, pues toda esta parte ya la llevo yo hecha. Mirad hacia lo lejos, que los olivos pues lo que intento es compensarlo en la medida de lo posible. Como ya comento otras veces, la poda se trata de primero formación, después producción y lo último ya renovación. Y aquí el problema es que se ha querido renovar porque la finca, claro, está envejecida por falta de vigor y se ha querido renovar, pero los olivos no estaban todavía bien formados ni se había agotado la poda de producción. Así que por eso había problemas. Que por ejemplo, mirad, este de aquí pues se ha quedado bastante bien repartido. Ahora, ¿yo qué voy a decir, no? Ahí ese corte es un corte de producción, separo la rama y tiene más iluminación. ¿Qué pasa? Que ahora me falta esta que está aquí. No se debería haber quitado esta antes que esa. Y la rama está un poco tocada. Claro, al quitarle yo eso va a vibrar también un poquito más. Pero ¿qué pasa? Como esa rama está ahí en medio, la rama no vibraba bien, le tenían que dar más de la cuenta. Esos son barazos. Esos de la cola son también barazos. También se trata de dejar el olivo compensado para que ahora la vibración derribe casi todas las aceitunas y ni haya ramas que la haga polvo el vibro, ni haya ramas que no vibren y las personas de la vara la hagan polvo. ¿Veis? Este ya se ha quedado hecho. Lo he hecho con pértiga para poder tocar en altura, porque en la cruz lo que he quitado ha sido casi todo tocones. Lo que he tocado casi todo en altura. Mirad, ¿veis? Allí arriba un golpe y veis que la rama está refrescada. Mirad, ahí se dio un descope, ¿veis lo que quiero decir? Un descope más grande de la cuenta para la rama que era y la hizo por el vibro. Ahí se han juntado las dos cosas, el vibro y las varas. Pues eso me dice la gente o el mismo de yo, y si le quita, como eso lo quite, le hace más daño todavía a la otra rama. O sea, si voy yo recortando de las puntas, que es lo que suele hacer la gente, el daño va para abajo. Así que eso dejarlo, y cuando esté llena de varetas la rama, entonces quitaré. Pues nada, que vayáis viendo lo que he ido haciendo, intentad corregir lo que había. ¿Veis? Eso que hay ahí es un tocón. Vamos a ver si yo lo veo. ¿Lo veis el tocón ahí? Pues ese tocón, claro, esa vareta no sirve para nada. Esas varetas sería muy interesante que estuvieran aquí. Pues eso es lo que yo voy a intentar conseguir con ese raído. Y mirad, tiene aquí otro descope que está ahí, que era otro tocón. Mirad, ese es uno
y ese otro. Pues claro, la rama se había quedado ya un poco descompensada. Y dice, bueno, y con lo que tú le has hecho también se va a compensar más todavía. Pero mirad que yo no le he quitado las varetas. Estos olivos han sufrido también tanto porque se le había quitado la vareta. Si los olivos tuvieran varetas no hubieran sufrido tanto. Así que yo he intentado compensarlos, he intentado ir haciendo sitio a lo bueno, a las varetas buenas. Y la forma es a base de raíz, ¿veis? Esta rama ya tiene ahí unos porrazos, esta rama ya lo más seguro que críe y ya se iría haciendo sitio. Ya digo, yo voy tocando donde hay espesura, mirad, ahí arriba, a ver que lo enseñe. Allá arriba, ¿veis? Un descope, ahí arriba hay otro corte, pero esto casi todo han sido tocones, mirad, ¿la veis? Aquí, ahí está. En la cruz casi todo lo que yo he hecho es quitar tocón, no he echado ninguna rama en la cruz. Mira, ¿ves? Ahí otro golpe, pero veis que era un tocón. Pues claro, yo ahora quiero, incluso esta vareta me puede servir. Hay un desgarro de otro, mirad, que yo las varetas las he ido dejando. Y así, a vista, veis que de masa foliar están prácticamente igual que los que no están hechos. Los que no están hechos lo que se ven es más espesos. Y los que están hechos se ven más repartidos. Y eso que es bonito del todo no se pueden ver porque claro, lo que he hecho mucho es corregir. Mirad, hay un golpe grande. ¿Pero por qué? Porque mirad cómo estaba la rama. Estaba hecha polvo. Esa rama pues no aportaba nada, la quito y ya enllemo ahí. Y luego allí, mirad, un tocón. Les digo que esto es muy típico en zonas de entre Córdoba y Jaén, criar en tocón. Pero que luego eso nunca va a ningún sitio. Ese ahí, pues mira, pues tiene sitio, pero que no, que lo suyo es conseguir la cruz. Y nada, ¿veis cómo están de dañados en las colas de las ramas? ¿Veis? Ahí otro tocón, son siempre tocones. Y ahí hay varetas, pues ya voy trabajando con ellas. Y ya está, si mirad que ahora mismo, por así decirlo, le estoy dando la poda de formación y de producción. Y la poda de renovación que se había intentado hacer, casi corrigiéndola. O sea que lo que se ha hecho aquí de poda de renovación ha costado dinero. Mira, aquí por ejemplo había una vareta buena, que está en buen sitio. ¿La veis? Esta vareta está en buen sitio. Se tira un poquito para acá, pero no pasa nada. Como esto es el norte, ya irá levantando. Pues he quitado otra que estaba mala, pues esta es la forma de renovar. Cuando esta vareta vaya estando grande, por lo menos esta rama, sí, esta rama, pues la quito. Cuando esta vareta está buena, que tenga ya un cierto grosor, una cierta masa foliar, la quito. Y estas varetas, como salen directamente del tronco, nunca se van a llevar un exceso de vibración, igual que las que salen en una cabeza. Las que salen en una cabeza se llevan la vibración que le corresponde al tocón. Esta se lleva la vibración que le corresponde a su grosor. Así que esta nunca le va a hacer daño el vibro. ¿Veis cómo estoy criando? Cuando hay una vareta buena, la dejo y la hago sitio. ¿Veis? Esas varetas son buenas, le dejo y como están norteadas, esta sería la buena. Está norteada, pues todas las que hay atrás se dejan para que me la empuje para afuera. Y ahí lo que habría, ¿veis? Otro tocón. Que yo en la cruz no he hecho ningún corte. Le digo, para mí la forma de renovar en olivo en primeros ramones es castigar y crear varetas en su sitio bueno. Mirad, aquí, esta vareta se consiguió así, como os digo. En su día, ¿veis? Se hizo ahí un raído, salió esta vareta, se le hizo sitio, mirad qué buena rama. ¿Veis? Yo llevo ya muchos años en esto y al principio, cuando empezamos a salir, pues cada 2 por 3, a mí que me va a aportar un perito nuevo, que yo soy del campo toda la vida, pues uno tiene que agachar la cabeza y tirar para adelante. Pero ya después de tantos años me doy cuenta que muchas veces ese ser del campo toda la vida, por así decirlo, es un lastre, porque también da una cierta prepotencia de lo que se ha hecho toda la vida, así tiene que ser. Y la forma de llevar la oliva ha cambiado. Ahora ni se vibran igual, o sea, no se recolectan igual, no se forman igual. Y hay que ser un poquito, digamos, permeable y humilde, porque las cosas van cambiando y todos estamos aprendiendo todos los días. Así que por muchas veces lo que estoy diciendo en los vídeos, que incluso en zonas eminentemente olivareras hay errores de poda, igual que en zonas que no son olivareras, porque estamos trabajando con unos sistemas que son totalmente nuevos. Así que nadie nace enseñado y hay que estar aprendiendo toda la vida. Venga, un saludo.